Hola amigos. Hoy hablaremos sobre la hominización, el origen del hombre. Y este es el contenido para el presente video. Evolución o creación. Factores que condicionaron el proceso de hominización. Purgatorius. Los prehomínidos. Los australopithecus. Australopithecus africanos. Australopithecus afarensis. Homínidos. Homo habilis, el primer hombre. Homo ergaster. Homo erectus, el hombre descubre el fuego. Homo antecesor, el primer hombre europeo. Hombre de Neandertal, aparece el Homo sapiens. Nuestro ancestro directo, el hombre de Cro-Magnon. Línea de tiempo homínidos. Mapa conceptual de los homínidos. Analizando la evolución del hombre. Evolución o creación. Dios necesitó 7 días para concebir el agua y la tierra, el día y la noche, animales y humanos. Una explicación suficiente hasta que en 1859 Charles Darwin publicó El origen de las especies. Darwin fue más allá de la biología de la evolución. Cambió por completo nuestra visión del mundo. La vida no fue creada por un Dios organizador, sino por una selección natural, no planificada. Se trata de un asunto fundamental. ¿Nuestros antepasados eran simios? ¿O provenimos de un pedazo de arcilla? Los textos bíblicos y la teoría de la evolución darwinista no deben entenderse como principios antónimos. Pueden ser considerados como distintos puntos de vista igualmente entendibles. La Biblia describe la creación en un sentido lírico que representa la vida, mientras que Darwin intentó describir la creación y la vida de modo científico. La ciencia existe para explicar el mundo de la vida y su origen. La religión, la cultura y el arte existen para entender el sentido de la vida. Por ello, religión y ciencia no son enemigos, sino distintas maneras de describir la vida que no se anulan mutuamente. Factores que condicionaron el proceso de hominización. En nuestro camino evolutivo nos fuimos diferenciando de los simios, debido a que desarrollamos una serie de características que nos permitieron adaptarnos y sobrevivir. Y estas son: 1. Posición erguida. 2. Caminar bípedo. 3. Dedo pulgar opuesto. 4. Capacidad para fabricar herramientas y utensilios. 5. Aumento progresivo de la capacidad craneana. Purgatorius. Era un pequeño mamífero que, como otros tantos, sobrevivió a la gran extinción de especies, entre ellas, los dinosaurios, al final de la era mesozoica, hace 65 millones de años. Muchos científicos creen que es el antepasado del linaje que condujo hasta nosotros. Los prehomínidos. Antes de la aparición del hombre, incluso antes que los homínidos, existieron seres que evolucionaban en un camino distinto al de los monos. Son los prehomínidos. Los fósiles más antiguos de estos seres corresponden al Ramapithecus y al Procónsul, hallados en África y con una antigüedad de 18 millones de años. Los australopithecus.
Se conoce con el nombre genérico de Australopithecus a una serie de homínidos de aspecto simiesco, que habitaron el continente africano hacia fines de la era terciaria, cenozoica, hace unos 3 millones de años. Existen muchas variedades de Australopithecus, debido a que se extendieron por diversas zonas del África Central desarrollando variedades en su proceso evolutivo. Entre las principales tenemos Australopithecus africanus, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanus, descubierto por Raymond Dart en 1925 en Town, Bopu, Tatsuana. Eran los restos de un niño cuyo cráneo mostraba evidencias de haber sido rasgado por un águila. Se le conoce como el niño de Town. Australopithecus afarensis. En 1974, el paleoantropólogo Donald Johansson encontró en Adar, Etiopía, casi la mitad, un 40%, del esqueleto de un solo individuo. Se trataba de una hembra de reducidas dimensiones. Por la forma de sus huesos, Johansson dedujo que andaba erguida y, por lo tanto, era un homínido, bautizándola con el nombre de Lucy. Homo habilis, el primer hombre. Sus restos fósiles fueron hallados por Lois y Mary Leakey en la quebrada de Old Dubai, Tanzania, en 1960. Vivió entre 1.8 y 1.6 millones de años. Las evidencias fósiles indican al Homo habilis como el primer hombre propiamente dicho, debido a la capacidad de crear instrumentos con sus manos. Es famoso el cráneo denominado Tewigi. Homo ergaster. En Kobe Fora, Kenia, África Oriental. Se halló un cráneo cuyo cerebro se estimaba en 850 centímetros cúbicos, correspondiente a la especie conocida como Homo ergaster. Tenía una antigüedad de 1.8 a 1.4 millones de años. Luego, en 1984, fue descubierto en Ariokotome, cerca del lago Turkana, también en Kenia. El esqueleto completo de un niño de unos 11 años, de 1.60 metros de estatura, y cerebro de 880 centímetros cúbicos. Tenía una antigüedad de 1.6 millones de años, y fue bautizado como niño de Turkana. Se piensa que el Homo ergaster procede probablemente del Homo habilis, y es básicamente la versión africana del Homo erectus, del que es antecesor. Actualmente, se considera que pudieron haber sido una misma especie, debido a su gran parecido anatómico. Homo erectus. El hombre descubre el fuego. Los restos del hombre erguido fueron hallados en Indonesia, Asia, por el anatomista holandés Eugene Dubois en 1887. Su importancia radica en su postura erguida, que hace que su locomoción sea totalmente bípeda. Antigüedad: 1.200.000 años. Se piensa que fue el primer hombre que abandonó el continente africano para aventurarse al continente asiático. Su principal aporte es el dominio y uso del fuego. Los principales restos fósiles fueron encontrados en Indonesia
y China. Indonesia. En la isla de Java, llamado Homo erectus, erectus. China. En las cuevas de Shoukou-yen, Zhoukoudian, en Pekín, hoy llamada Beijing. Fue bautizado como Homo erectus, pekinensis. Homo antecesor. El primer hombre europeo. Antigüedad. 800.000 años. Restos encontrados en la Sierra de Atapuerca, España. Corresponden a una especie humana posiblemente común a los neandertales y a los Homo sapiens. Sus restos fósiles son hasta el momento los más antiguos encontrados en Europa. Por este motivo, se les designó con el nombre de Homo antecesor. Las evidencias fósiles indican que practicaban el canibalismo. Las marcas halladas en algunos huesos sugieren descuartizamiento, extracción de carne y raspado superficial. Los huesos presentan también huellas de fracturas para la extracción de la médula. Estos fósiles de seres humanos víctimas de otros fueron abandonados y mezclados con restos de animales y con utensilios líticos. Hombre de Neandertal. Aparece el Homo sapiens. Antigüedad. De 200.000 a 30.000 años. Restos encontrados por primera vez en 1856, en el Valle de Neander, Alemania. Los hombres de Neandertal tenían el cerebro de mayor tamaño y el cráneo distinto al del Homo erectus. Su mentón estaba hundido y su constitución era muy gruesa. Esta especie se encontró desde Europa Occidental y Marruecos hasta China, pasando por Irak e Irán. Los neandertales estaban más capacitados y eran mentalmente más avanzados que ningún otro ser que hubiera habitado la Tierra anteriormente. Esta especie humana vivió la última glaciación y se adaptó a ella construyendo hogares excavados en el suelo o en las cavernas y manteniendo hogueras encendidas dentro de ellas. Organización social. Se agruparon en hordas, grupos familiares organizados en torno a la casa. Aportes culturales. Desarrollaron los primeros entierros humanos. Estos pueden ser los primeros vestigios de religiosidad. Se extinguieron hace aproximadamente 30.000 años, y este hecho coincide con la presencia de una nueva especie en el continente europeo, el hombre moderno. Nuestro ancestro directo. El hombre de Cro-Magnon. Antigüedad. 100.000 a 28.000 años. Especie. Homo sapiens, sapiens. Restos hallados en 1868 en la región de Dordoña, Francia, por el paleontólogo francés Louis Lartet. El hombre de Cro-Magnon desplazó al Neandertal. Ocupó sus tierras, adueñándose gradualmente de su mundo y llevándolo a la extinción. Aportes culturales. Es el primero que desarrolla el arte. Corresponden a este periodo las famosas pinturas rupestres, hechas en el interior de las cavernas, donde el hombre representaba escenas de su vida cotidiana, sobre todo la caza. También esculpieron las famosas estatuillas femeninas conocidas como Venus paleolíticas, en las que destacan sus formas redondeadas. Es muy probable que fueran divinidades asociadas a la fertilidad. Organización social. Formaban clanes, es decir, grupos familiares. Se puede decir que nuestra especie, en su estado actual, tiene unos 100.000 años. Somos, por lo tanto, muy jóvenes, pero, al mismo tiempo,
somos producto de una línea evolutiva muy antigua. Línea de tiempo de los homínidos. Australopithecus afarensis, 3 millones a.C. Australopithecus africanus, 2 millones a.C. Homo habilis, 1.8-1.6 millones a.C. Homo antecesor, 800.000 a.C. Homo sapiens, 200.000 a 30.000 a.C. Homo sapiens sapiens, 100.000 a 28.000 a.C. Mapa conceptual de los homínidos. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Homo habilis significa hombre hábil. Primer hombre propiamente dicho, debido a la capacidad de crear instrumentos con sus manos. Homo erectus significa hombre que anda erguido. Primer hombre que abandonó el continente africano para aventurarse al continente asiático. Dominó y usó el fuego. Homo sapiens significa hombre inteligente. Desarrollaron los primeros entierros humanos. Estos pueden ser los primeros vestigios de religiosidad. Se agruparon en hordas en torno a la casa. Homo sapiens sapiens significa hombre sabio. Es el primero que desarrolló el arte y formó clanes, es decir, grupos familiares. Analizando la evolución del hombre. Tomamos la siguiente imagen de la evolución del hombre y nos surgen dos interrogantes. La primera, ¿por qué se produjo la evolución del hombre? Podemos observar que se dan modificaciones físicas en los seres humanos, que se explicarían como el resultado de una adaptación al medio ambiente. La posición erecta permanente. Se observan cambios. En primer lugar, el bipedismo, es decir, la capacidad de pararse y caminar apoyándose solo en los miembros posteriores. Esto posibilitó dejar libres las manos y su utilización para tomar objetos, y más tarde, para fabricar herramientas. Luego se observa un aumento de la capacidad del cerebro. Otro cambio importante es el aumento del tamaño, la forma del cráneo, del volumen y de la complejidad del cerebro. La segunda. ¿Qué habría pasado si la capacidad craneana no se desarrollaba? No seríamos la especie que hoy en día gobierna el planeta. Seríamos seres humanos sin capacidad de raciocinio, algo comparado con los simios. Posiblemente si el Homo sapiens nunca hubiese alcanzado la capacidad craneana de hoy en día, seríamos aún seres subdesarrollados con una dieta a base de vegetales y frutas, herbívoros, con un nivel de supervivencia igual o inferior a otros primates, como lo son los chimpancés, gorilas, monos, entre otros. Australopithecus africanus, Australopithecus afarensis, Australopithecus boisei, Australopithecus anamensis, Homo habilis, Homo erectus, Homo rudolfensis, Homo neanderthalensis,
Homo sapiens. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.